Ser podcast. When I was young, it seemed that life was so wonderful. La ventana de los libros. A miracle. Con Marina San Martín. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, joyfully, playfully, watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical. And they showed me a world where I could be so dependable, clinical, intellectual, cynical. Verán qué buen rato vamos a pasar en la ventana ahora con la hora de los libros, que ya saben ustedes que es una de esas secciones intocables en la ventana de la cadena SER, que en verano pues tiene sus peculiaridades, pero que sigue siendo disfrutar de las letras. Siempre con Marina San Martín. ¿Cómo estás, Marina? Pues muy bien, encantada de estar aquí otra vez. Qué gusto. Y también está contigo, que siempre venís en pareja, Alejandro Marcos, que es profesor de la Escuela de Escritores y que, bueno, pues tiene todo el conocimiento que luego nos va a ayudar además muchísimo con el concurso de relatos que tenemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos una cosa fantástica. Creo que, por cierto, el concurso de relatos ha ido bastante bien esta semana. Sí, efectivamente. Hemos recibido otra vez 140 relatos, lo cual nos demuestra que está en muy buena forma y que la gente tiene muchas ganas de escribir. ¿La gente se va más a una canción que a otra o...? Sí, suele pasar, aunque ahora está bastante repartido, pero sí que siempre hay alguna que llama más la atención. Tiene más tirón. Sí, sí. Marina, tienes por ahí guardadas unas recomendaciones que nos vas a contar en algún momento, ¿no? De hecho, creo que por fin, porque con el Mundial, este montón de cosas de la actualidad que nos arrastra, voy a poder recomendar el que por ahora es el libro que más me ha gustado este año. Amigo. Pero lo diremos al final. Bueno, acaba de estar el Chojin recomendando el disco de Rhythm and Blues para él del año. O sea, en fin, estamos haciendo hoy acopio Estoy encantada de que haya llegado el momento. Estamos haciendo ya los regalos de Navidad y estamos todavía en julio, rozando con agosto. Vosotros, es una pregunta un poco tonta, pero sois de regalar muchos libros, ¿no? Bueno, a mí me pasa al revés, ¿sabes? Porque tengo siempre la sensación, como tengo la librería, de que si regalo libros, la gente piensa, me ha regalado lo más fácil. Entonces, para mí, hacer un regalo es una auténtica tortura, porque lo que más controlo es el libro, pero siempre procuro regalar otras cosas. Yo sí. Yo siempre trato de regalar un libro y a mis sobrinos los tengo fritos. Digo, yo voy a ser el tío que os va a regalar siempre libros, o sea que más vale que os vaya gustando leer. Bueno, es que decía que íbamos a pasar un rato fantástico porque es muy peculiar la visión que vamos a dar hoy, que es algo que está ligado a lo que contábamos. Ahora, ¿qué libro regalarías? Pero a alguien muy especial, que es una mujer que estuviera en la cárcel. Para hablar de esta iniciativa, que está impulsada por la asociación Teta y Teta, hemos invitado a su fundadora, a María Rufilanchas. María, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Y a Beatriz Marín, que es doctoranda en Ciencias Políticas y coautora del estudio sociológico. ¿En qué literatura piensan las personas que piensan en las presas? ¿Qué tal está siendo la experiencia? Pues la verdad que increíble. Yo todavía sigo en aquel 24 de junio cuando presentamos el estudio por primera vez en la Casa Encendida. Cuenta cómo fue la presentación. Pues fue impresionante, un nivel de compromiso por parte de la gente soberanamente alto. Yo me sorprendí, la verdad, porque muchas veces tendemos a pensar que aquellas preocupaciones que tenemos respecto a mujeres presas o incluso a la literatura que pueden llegar a leer estas mujeres, parece que es un tema residual, ¿no? No parece que nunca suele tener protagonismo, y aquel día yo personalmente me sorprendí muchísimo. ¿Y por qué os sorprendisteis tanto? Porque creo que llegáis 8 años ya con esta iniciativa, ¿no? Sí, empezamos hace justo 8 años, en 2018. Lanzamos esta pregunta a través de nuestro Instagram, que entonces éramos muy pocas personas, y bueno, pues contra todo pronóstico recibimos unos 500 libros. La idea era ir a la prisión de Soto del Real y entregamos los 500 libros y fue tan transformador tanto para las presas como para nosotras que decidimos pues ver de qué manera podíamos seguir y seguir. Porque para entenderlo realmente no es hacer regalos de compro un libro, lo envuelvo y lo mando, sino que es donar libros a lugares, a centros penitenciarios de mujeres donde hay un cierto interés por libros, pero no sé si conseguís hacer, digamos, un ajuste entre lo que piden las reclusas y lo que enviáis vosotras, o mandáis un surtido y ellas van eligiendo.
En principio, nosotras no queremos manipular la pregunta. Lanzamos la pregunta: ¿qué libro le regalarías a una mujer que está en prisión? Y tienen que escoger un libro, escribir una dedicatoria y enviárnoslo al estudio. Entonces, pero las reclusas, digo, no hacen pedidos, no llega nadie diciendo por aquí nos gusta más la novela romántica. A medida que han ido pasando las entregas de libros hemos ido descubriendo cosas que ahora os contará Beatriz, pero tratamos de no manipular el ejercicio, ¿no? Porque entonces estaríamos guiando a las personas sobre qué libros necesitan ellas. En realidad el libro es importante, pero aún más importante es esa dedicatoria, porque sentarte a escribir una dedicatoria para una mujer, sentarte a pensar qué le dices, es lo que consigue crear un vínculo con ellas y al final para nosotras en el vínculo está la fuerza. Yo estoy feliz de que estén aquí María y Bea hoy, porque además nosotros hemos sido uno de los espacios, la librería, que ha colaborado con ellas. Y nosotros, Di el nombre de tu librería. La librería Cervantes y Compañía. Sí. Bueno, yo creo que ya lo sabe todo el mundo, sí, es que parece aquí una eterna promo, pero Madrid, yo encantada de repetirlo una y mil veces. No, decía que estoy muy contenta de que estén aquí, porque creo que es una labor que hoy, por ejemplo, se está visibilizando, pero que, como tú muy bien decías, Iñaki, lleva 8 años en marcha, y hablabas un poco de ese canalizar los libros a las prisiones. Sí que me gustaría que contaseis, yo lo sé porque he vivido la experiencia con vosotras, además de lo que nos va a contar Bea, de lo que habéis ido descubriendo a lo largo de estos 8 años, cómo puede colaborar la gente, dónde tiene que llevar los libros, cómo se puede participar en la iniciativa. Nosotras abrimos convocatoria normalmente en otoño, o sea que en otoño atentas a nuestro Instagram de Teta y Teta o de A las Olvidadas, y a partir de ahí lanzamos la pregunta, y lo que sí damos son datos sobre mujeres en prisión, que ayuda mucho a situarte, a entender qué pueden necesitar o qué pueden querer leer, que los datos son demoledores. Lo que estaba yo pensando es que hay que empezar por algún sitio, y no sé si ya detectasteis desde el primer momento un centro penitenciario donde fuera especialmente bienvenida la iniciativa. Es bienvenida en todas, claro, pero sobre todo en las prisiones de hombres en las que hay módulo de mujer, porque en España solamente hay 3 cárceles de mujeres, el resto son módulos de mujeres dentro de cárceles de hombres. Imaginad una cárcel de 1000 hombres y 60 mujeres. En esa cárcel está todo diseñado y todo pensado para los hombres, entonces ahí es donde, a nuestro juicio, más atención necesitan. Beatriz Marín, que hemos dicho antes que ha hecho una investigación que se llama ¿En qué literatura piensan las personas que piensan en las presas? Si me tuvieras que dar 2 ideas muy rápidas de tus conclusiones, ¿cuáles serían? La primera, que las personas que pensamos en las personas que están presas, en las mujeres que están presas, normalmente tenemos o nos acercamos a la iniciativa A las Olvidadas con una idea inicial y nos damos media vuelta con una idea completamente distinta. Es decir, que el ejercicio tiene efectivamente una trayectoria importante y efectivamente funciona para generar un impacto en la sociedad, en tanto que cuando uno empieza y cuando una termina, no es la misma persona. ¿Pero cuál es ese viaje? Cuéntanos con más detalle. ¿Qué es lo que uno llega pensando y lo que te vas pensando después? Pues muchas veces el tema está en que no conocemos cuál es la realidad de una mujer que está presa. Entonces, partiendo de ese principio, una empieza escribiendo dedicatorias desde quizá el acompañamiento o desde incluso a veces el juicio, sin mucha voluntad, no es la mayoría, pero sí que es verdad que en ocasiones hemos leído dedicatorias como permisivas, en el sentido de, bien, yo sé que quizás he hecho algo que es moralmente cuestionable y jurídicamente discutible, pero yo elijo no prestarle atención a eso, por ejemplo. Y luego, sin embargo, cuando empiezas a ver la trayectoria que tiene, te das cuenta de que, bien, estamos hablando de personas igual que cualquiera de nosotros, y que en cierto sentido, y esto es una idea que quiero dejar muy clara, las cárceles son criminógenas. Es decir, en muchos sentidos... Eso para mí es explica el término. Es que es muy importante. Muchas veces consideramos, pues eso, que las personas que están dentro de prisión son ellas y nosotras, ¿no? En cierto sentido, y eso no es la realidad. Si mañana, y esto es una idea que he escuchado muchísimo, si mañana las cárceles desaparecieran, no notaríamos una diferencia muy sustancial en lo que tenemos en la sociedad actual. Amiga mía, esto es bueno tenerlo en cuenta. María, he pasado un poco por alto, no he pasado por alto, me he quedado con el detalle antes que has dicho de que todos los libros van dedicados. ¿Por qué? Porque... ¿Y dedicados por quién, por cierto? Dedicados por la ciudadanía
y dedicados porque nos pareció una manera de que fueran algo más que libros, de que fuera esa parte emocional, eso que te ayuda a crear un vínculo con ellas. Al final, cuando descubres los datos de las mujeres en prisión, que es lo más importante, el 80% son madres, el 88,41% ha sufrido violencia machista antes de entrar en prisión, el 50% tiene a su pareja en prisión. Bueno, son un montón de datos que realmente te hacen ver que las mujeres que están en prisión pues vienen de otras prisiones todas, ¿no? Y la dedicatoria al final es el lado emocional y lo más poderoso de la iniciativa, y creo que es lo que hace que la gente conecte tanto con ella, porque no es regalar un libro, es hacer un regalo, ¿no? Es mandar un abrazo dentro de un libro. Eso es, y a mí eso es lo que me parece más interesante, y creo que lo tenemos que destacar aquí, que no se trata de coger los libros de casa que no quieres y llevarlos al punto de entrega de las olvidadas, y por eso me gusta tanto el detalle de la dedicatoria, que no sé si nos queréis contar un poco cómo se os ocurrió, pero se trata de todo lo contrario, ¿no? De pensar qué libro quieres regalar y por qué, y dejar eso en las 3-4 líneas de la dedicatoria. Eso es. Sí, la iniciativa nació un poco por azar en la librería Tipos Infames. Que ya no está. Que ya no está, desde luego. Gracias a Mercedes, a una clienta muy común que yo no conocía, pero bueno, me quejé en voz alta a Alfonso, al librero, le dije, madre mía, me comen los libros en casa, que no sé qué voy a hacer, y de repente una señora que estaba en la barra de la librería, que se podían tomar vino, sí. Y dijo, pues haz limpieza y dónalos, y miré y de repente vi una señora increíble con el pelo cardado, el labio pintado, con su abrigo de piel, y digo, ¿pero a dónde? Me dice, ¿a una cárcel o a una biblioteca? Y la palabra cárcel como que, bueno, hizo que se construyera la idea en la cabeza. Entonces, cuando llegué al estudio, a Teta y Teta, y busqué en Google situación de las mujeres en prisión, pues descubrí todo el pastel, ¿no? Se me rompió ese estereotipo cinematográfico que tenemos en la cabeza de mujeres chungas con uniforme, que se pelean en el baño, todo esto, ¿no? Y dije, jo, es que son mujeres que han tenido que dejar a sus hijos, que vienen probablemente de circunstancias muy difíciles, y bueno, pues vamos a tratar a la vez que pedimos un ejercicio de reflexión y empatía, de visibilizar la situación de estas mujeres en prisión. La sección de Chollín que hacemos aquí sobre música dice que es una farmacia porque cura el alma. Sí. Y del mismo modo los libros curan el alma, y eso lo demuestra lo que nos cuenta Noelia, que es una mujer que estuvo presa de libertad en el centro penitenciario de Taiche, en Lanzarote, en las Islas Canarias, y que cuenta el papel tan importante que tuvieron los libros durante su condena. Cuando estuve privada de libertad, mi relación con los libros fue fundamental. Recuerdo que además el primer día yo estaba en cuarentena por el COVID, no bajaba al patio con mis compañeras todavía, entonces bajaba cuando ellas estaban chapadas, y recuerdo que de las primeras cosas que le pregunté a la funcionaria era cuándo iba a poder ir a la biblioteca, pensando que nos habían vendido en las películas, como yo digo, que en la cárcel pues puedes estudiar una carrera, puedes ir a la biblioteca, aprovechar para leer. Bueno, no vamos a la biblioteca, ni en la prisión en la que yo estuve, ni en ninguna otra, creo yo. Pero ahí lo que hay es un libro, como el libro gordo de Petete, que es donde vienen todos los títulos de los libros por temática. Entonces, lo primero que hice fue empezar a pedirme libros. Claro, este es el primer cliché que vamos a romper aquí, que habrá gente que esté diciendo, uy, ¿cómo que una interna pidiendo libros? Si estas señoras son lo que dices tú, se dedican a pelearse y a pensar por dónde se van a escapar la tarde siguiente. ¿Qué notáis en la gente, en las personas que ya han conseguido ir recibiendo libros y con dedicatorias personalizadas? ¿Notáis como, en fin, como un confort, en fin, como volver un poco más a la vida, volver a su vida antigua? Sí. Lo primero porque en un contexto muy diseñado para el hombre, de repente es una actividad que es solo para ellas, y además es un regalo, ¿no? En la cárcel sobre todo reciben órdenes, y de repente pues reciben un regalo, que son libros dedicados por la gente que ha pensado en ellas y que además se los pueden quedar. Entonces, sí, tenemos mujeres que nos cuentan que gracias a las dedicatorias han empezado a leer, o hay mujeres que solamente que en un día malo pues leen todas las dedicatorias y eso les levanta el ánimo.
Y es algo muy bonito, entonces no solamente son sí. las que ya demandaban libros, sino gente que está empezando a aficionarse y que por supuesto les está haciendo la vida más fácil. Sí, y sobre todo porque yo creo que además en esta ventana de los libros, otros veranos hemos hablado de la importancia de la literatura compartida, de la literatura como diversión, pero las funciones de la literatura no son infinitas y aquí lo que vemos es que también es un espacio de refugio y no sé si también, ahora nos lo contáis vosotras, de descubrimiento, ¿no? Porque ¿cuántas mujeres habrán encontrado en esos libros un camino nuevo? Pues seguramente un montón. Ojalá pudiéramos hacer seguimiento de cada entrega que hacemos y de cada libro que entregamos, pero no tenemos recursos para eso. Ojalá algún día podamos hacerlo. Pero lo seguro es que los libros, además es como que crean una relación con nosotras también y es muy bonito, ¿no? Y es también lo que nos anima a seguir y gracias a estas entregas también descubrimos un montón de cosas sobre su situación. Vamos a escuchar a Noelia otra vez para ver qué libros fueron fundamentales mientras ella estaba recluida. Yo leía a la vez normalmente 2 o 3 tipos de libros distintos. Uno de novela, que me sacara totalmente de la realidad en la que estaba y que ayudara a salir mi mente de ese lugar en el que estaba, era la única manera de escapar de ahí. Y luego me leí, una de las primeras cosas que me pedí fue el reglamento penitenciario para saber con las herramientas con las que contaba. Y luego, puesto que no podía estudiar, porque yo estaba matriculada en la UNIR en primero de Derecho cuando entré, y bueno, en la prisión solo puedes estudiar a través de la UNED y no me podía pagar los créditos que ya tenía en la otra universidad. Entonces empecé a leer cosas que me curtieran pues a nivel aprendizaje. Entonces también estuve leyendo Derecho Civil, Derecho Penal y demás, pero luego ya me fui quedando casi todo siempre con novelas, la gran mayoría para sacarme de ahí. Luego mucho también estuve probando un poco libros a nivel autoayuda y demás. Me releí un par de libros que me había leído antes a nivel El monje que vendió su Ferrari, cosas así. Y bueno, la verdad que para mí fue fundamental. Si fuera vuestro turno ahora de recomendarle libros a Noelia o a quien fuese, por cierto, hago un inciso, otra en la frente, que es esta señora estudiando leyes y estudiando una carrera, en fin, que efectivamente nos cambia mucho la visión. Pero bueno, os decía a vosotras dos, a María y a Beatriz, ¿qué libro recomendaríais vosotras si os hubierais encontrado esta iniciativa y vinierais de fuera? Bueno, yo creo que puedo hablar con cierto conocimiento de causa porque yo efectivamente vine desde fuera, encontré la iniciativa y lo primero que hice fue dedicar un libro y entonces fue cuando empecé a conocer, ¿no? Y el libro que dediqué, no sé si es el mismo libro que dedicaría hoy, pero el primer libro que yo llevé fue El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, con el objetivo también de intentar hacer más llevadero lo que es un proyecto de vida que se ve truncado en un momento determinado por una serie de circunstancias más o menos justificadas, que eso es algo que podríamos discutir y mucho. Y mi dedicatoria, hablando de todo un poco, no fueron 4 líneas, fue terrible. Fue otro libro, ¿no? Sí, porque la llevaba encima escrita en un papel y me dijo María, bueno, es que esto se va a perder, escríbelo. Y me senté a escribir y usé todas las caras de los libros que estaban en blanco para poder hacerlo. Hablaríamos más de cartas casi que dedicatorias. Sí. En cierto sentido sí, o sea, yo creo que el tema de las dedicatorias es algo capital, en el sentido de que una dedicatoria es un ejercicio de reflexión y de acompañamiento. O sea, creo que es muy importante reivindicar el papel que tienen las palabras respecto a la proximidad afectiva. O sea, claro, al final no es simplemente mando un texto sacado de Pinterest a alguien que no conozco, es simplemente que me estoy sentando a pensar por qué he elegido ese libro, en base a qué, y qué espero que la persona que lo recibe sienta al leer la dedicatoria y el libro. María Rufilanchas, tú también, ya sé que es muy difícil abstraerte porque tú eres la fundadora de la asociación Teta y Teta, pero ¿cuál es el que recomendarías si te encontraras esto de nuevas? Un poco difícil, sí. Pues, a ver, quizá enviaría Un caballero en Moscú, que es un libro así como fácil, ¿no? y feliz. Es ese conde Rostov que es increíble y me pareció maravilloso. Pues también es maravilloso oír cómo efectivamente esta labor que estáis haciendo produce contagios de los buenos. Y lo cuenta Noelia también, de cómo esta iniciativa de ver a gente con libros y con libros con los que disfrutan y que están humanizados por esas dedicatorias acaban cundiendo en el resto de las internas y cómo eso pues está expandiendo el disfrute de la literatura. Era curioso porque en mi módulo nadie
leía. Había gente que de vez en cuando pillaba algún libro de poesía para las cartas que enviaban, coger poemas y cosas, pero no lo era. Era de las pocas la única en ese momento que leía de devorarme libros. Y luego sí que fueron entrando otras compañeras que leían más o que se fueron aficionando, porque muchas veces me veían leyendo y era como, tía, que estás ahí metida no sé cuánto tiempo en el banco sentada leyendo. Digo, es que es la única manera. Entonces intentaba explicarles, ¿no?, que es la única manera que tenía de sacar la mente de ahí, que lo probasen, qué tal. Entonces empecé a recomendarle a compañeras libros que creía que las podían enganchar a la lectura, que nunca habían leído y demás. Y luego sí que las otras compañeras que fueron entrando tenían como más ganas de tener la mente un poco fuera de eso y leían mucha novela también. Venga, Alejandro Marcos, no te puedes escaquear de recomendaciones. Luego le va a tocar también a Marina, aunque tiene las suyas de hoy per se. Pero venga, Alejandro. Pues mira, yo cuando vi la iniciativa estuve mucho tiempo pensando y me daba como pánico, ¿no?, el decir, a ver si voy a recomendar algo que no va a ayudar a esa persona. Entonces, yo por razones extraliterarias, al final no ajenas a televisión española, como decían cuando éramos pequeños. No doné ningún libro, pero estuve a punto de donar Nubosidad Variable de Carmen Martín Gaite, porque para mí es un libro que siempre me reconcilia con la vida, ¿no? Es un libro que a mí me da mucha paz, y yo dije, yo creo que sí, pero como no sabía si existía algún tipo de cribado de si esto iba a llegar directamente, etcétera, dije, no me la voy a jugar hasta que no vea un poquito más, y luego se me olvidó completamente y ahí se quedó. Ahí se quedó. Sí. ¿Marina? Pues yo recomendaría, no cualquiera, pero casi cualquier libro de Paul Auster, porque es un autor que a mí me abrió las puertas de la literatura, y creo que para esa dedicatoria pues una también tiene que estar como implicada en el proceso. Y hay dos libros maravillosos, uno es el libro de las ilusiones y otro Brooklyn Follies. Yo creo que los personajes de Auster son como azarosos, pero siempre acaban encontrando el camino, y además sus libros son entretenidos. Pues María Rufilanchas y Beatriz Marín han encontrado el camino de que lleguen los libros a través de algo tan hermético como las prisiones, para que las presas también puedan tener el disfrute que tenemos aquí todos los lunes durante una hora, que es el de los libros, y el tiene en su casa cada uno todas las horas que quiera. Muchas gracias por venir a las dos, y muchísima suerte con la asociación Teta y Teta, con esta iniciativa. Y a ti, Beatriz, muchas gracias por ese estudio sociológico en el que nos has hecho ver qué es lo que piensa la gente de lo que deberían leer las presas, y que luego resulta que nos da sorpresas. Muchas gracias. Seguimos en La Ventana. Ahora nos vamos a ir a las recomendaciones y, por supuesto, al concurso de relatos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.